El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la matriz de comunicaciones del espacio profundo, mientras la enorme antena giraba lentamente hacia el borde exterior del sistema solar. Dentro de la sala de control, el técnico Bobby Chen observó cómo la señal entrante aumentaba su intensidad, algo que nunca había visto en sus 3 años en las instalaciones. La señal no era ruido espacial aleatorio ni una sonda perdida enviando su última transmisión. Era algo diferente, algo que le hizo temblar la mano al alcanzar el botón de contacto de emergencia. El almirante Jake Morrison estaba tomando su segunda taza de café cuando su teléfono seguro sonó exactamente a las 7:30 de la mañana. La voz al otro lado pertenecía a la directora Patricia Wells, jefa de la División de Monitoreo del Espacio Profundo de la Tierra. Sus palabras eran sencillas, pero tenían una fuerza que hizo que Morrison dejara su taza con inusual cuidado. Una transmisión extraterrestre había llegado a la matriz de comunicaciones, dirigida específicamente a los líderes de la Tierra. El viaje hasta la matriz le llevó a Morrison 40 minutos por las carreteras desérticas de Nevada. Había hecho este viaje docenas de veces para inspecciones de rutina, pero hoy se sentía diferente. Los controles de seguridad eran más minuciosos y los guardias parecían nerviosos, algo que le recordaba sus primeros días en el ejército, cuando se esperaba contacto con el enemigo, pero aún no se confirmaba. La enorme antena dominaba el horizonte mientras su coche se acercaba a las instalaciones, apuntando hacia estrellas que de repente parecían menos vacías que el día anterior. La directora Wells recibió a Morrison en la entrada principal. Su rostro reflejaba la tensión controlada que emanaba de años de manejo de información clasificada. Lo condujo por pasillos llenos de equipos informáticos y estaciones de monitoreo donde los técnicos trabajaban con gran intensidad. La transmisión se había recibido 4 horas antes. Y el análisis preliminar sugería que se originó en un punto a unos 12 años luz de distancia, en dirección a la constelación de Lira. El mensaje en sí mismo era sorprendentemente claro al reproducirse por los altavoces principales de las instalaciones. La voz pertenecía a algo que se hacía llamar embajador Kate Barr del colectivo seiriano, hablando inglés con un acento que parecía no provenir de ningún lugar de la Tierra. Las palabras eran educadas, pero tenían un matiz que Morrison reconoció de sus años tratando con diplomáticos extranjeros que creían tener todas las ventajas en una negociación. El embajador Keitar explicó que la humanidad había sido seleccionada para una evaluación preliminar de membresía en algo llamado el Consejo Galáctico. Esto se presentó como un honor, aunque el tono del alienígena sugería que era más como ser elegido para la inspección de una autoridad superior. Se invitó a la Tierra a enviar una nave representativa a la estación Nexus 7, para lo que el mensaje describía como procedimientos estándar de evaluación cultural. Se proporcionaron las coordenadas junto con las instrucciones básicas de atraque y la solicitud de que la nave humana fuera pequeña y llevara una tripulación mínima. Morrison escuchó el mensaje 3 veces antes de pedirle al director Wells que reprodujera el análisis técnico. La transmisión se había enviado utilizando una tecnología de comunicación más rápida que la luz que los científicos terrestres creían que aún estaba a décadas de su desarrollo. Ocultas en la señal se encontraban frecuencias de escaneo que, de alguna manera, habían penetrado las defensas orbitales de la Tierra y mapeado la ubicación de instalaciones militares, puertos espaciales y centros de población. No se trataba de una simple invitación diplomática. Era un reconocimiento. La parte más inquietante llegó en los últimos minutos del mensaje, cuando el embajador Kate Barr hizo referencias casuales a la humanidad como la especie primitiva más reciente y sugirió que los líderes de la Tierra, sin duda, estarían ansiosos por aprender de sus vecinos galácticos más avanzados. Las palabras fueron elegidas con cuidado, pero pintaban una imagen clara de seres que consideraban a los humanos apenas dignos de mención, y ciertamente no como iguales en ningún sentido significativo. Morrison salió de la instalación de comunicaciones con una grabación de la transmisión y órdenes de mantener el más absoluto secreto sobre su contenido. El viaje de regreso a su oficina en la estación de mando orbital le dio tiempo para reflexionar sobre las implicaciones del primer contacto con una civilización alienígena que parecía considerar a la humanidad como primitivos necesitados de orientación. Para cuando llegó a su escritorio, ya había comenzado a formular una respuesta que sorprendería al embajador Kate Barr y a su Consejo Galáctico. La conferencia telefónica segura con los líderes militares y políticos de la Tierra duró 6 horas. La presidenta Martínez escuchó la grabación con la misma atención que prestaba a los informes de inteligencia sobre naciones hostiles. El secretario de Defensa Collins hizo preguntas directas sobre la tecnología de escaneo integrada en la transmisión. El consenso fue claro. Esta invitación no era lo que parecía, y la respuesta de la humanidad debía enviar un mensaje propio. El almirante Morrison se encontró abogando por una respuesta que impactara a los extraterrestres que parecían tan confiados en su prioridad. En lugar de enviar la pequeña lanzadera diplomática que habían solicitado, la Tierra enviaría la US Devastator, la nave de guerra más avanzada de la humanidad.
La nave estaba oficialmente clasificada como Dreadnought, pero sus capacidades iban mucho más allá de lo que esa designación solía implicar. Llevaba armas diseñadas para combatir inteligencias artificiales capaces de reescribir la realidad a nivel cuántico, y sus sistemas defensivos podían resistir ataques de enemigos que consideraban la física como una sugerencia más que como una ley. La capitana Lisa Khan recibió sus nuevas órdenes a las 3 de la mañana mientras la Devastator estaba atracada en la estación Luna para mantenimiento rutinario. La sesión informativa de la misión fue diferente a todo lo que había experimentado en 15 años de servicio militar. Su nave viajaría a una estación espacial alienígena no con diplomáticos en busca de amistad, sino con soldados preparados para la posibilidad de que el primer contacto se convirtiera rápidamente en la primera batalla. Se le dijo a la tripulación que se preparara para una misión diplomática, pero los sistemas de armas estaban cargados con la munición más avanzada de la humanidad. Las órdenes provenían directamente de la presidenta Martínez y representaban a toda la especie humana. La capitana Cain estaba autorizada a usar la fuerza necesaria para proteger a su tripulación y defender los intereses de la humanidad. Más importante aún, tenía instrucciones de dejar claro que la Tierra no se dejaría intimidar por seres que consideraban a los humanos como seres primitivos, listos para ser explotados. El Devastador llevaría un mensaje escrito en el lenguaje de las armas avanzadas y la capacidad militar, que incluso los extraterrestres entenderían. Mientras la gran nave se preparaba para la partida, el ingeniero jefe Danny Rodríguez realizó los diagnósticos finales de los sistemas diseñados para librar guerras contra enemigos capaces de manipular la materia a nivel atómico. Los cañones de lanza gravitacional mostraban luz verde en todos los indicadores. Los misiles de disrupción cuántica estaban cargados y listos. Las barreras defensivas que podían detener los proyectiles relativistas zumbaban con energía contenida. La Tierra enviaba más que una simple nave para reunirse con el Consejo Galáctico. Enviaban una demostración del ingenio humano aplicado al arte de la guerra. El Devastador despegó de la estación Luna exactamente 72 horas después de recibir la transmisión alienígena. Su destino era una estación espacial a 12 años luz, donde seres que esperaban encontrarse con primitivos se encontrarían con depredadores. Los motores de la nave la impulsaron hacia la transición hiperespacial, llevando consigo la esperanza y la determinación de una especie que se negaba a ser subestimada por nadie, humano o alienígena. La transición hiperespacial terminó con un destello de luz que iluminó el puente del Devastador. Mientras la capitana Lisa Khan observaba cómo las estrellas se asentaban en sus nuevas posiciones alrededor de su nave, el oficial de navegación confirmó su llegada a las coordenadas proporcionadas por el embajador Kate Barr, y las pantallas tácticas comenzaron a llenarse de inmediato con información de contacto. La estación Nexus 7 apareció en la pantalla principal como una enorme estructura que combinaba elementos arquitectónicos de docenas de civilizaciones diferentes. Sus brazos de acoplamiento se extendían como los tentáculos de una enorme criatura mecánica. El teniente comandante Ryan Walsh observaba su consola táctica con creciente asombro mientras los sensores describían una imagen de la estación alienígena y su flota circundante. Las señales de energía no se parecían a nada en las bases de datos humanas, pero los niveles de potencia eran sorprendentemente bajos en comparación con los que el Devastator llevaba en sus arsenales. La nave alienígena parecía basarse en una tecnología que priorizaba la eficiencia sobre la capacidad bruta, una filosofía de diseño que sugería que nunca habían encontrado una resistencia seria a sus actividades. La capitana Cain ordenó a la oficial de comunicaciones que abriera un canal con la estación mientras revisaba el informe de inteligencia por última vez. Los perfiles psicológicos de las diversas especies alienígenas presentaban la imagen de seres que se habían acostumbrado a su posición en la cima de la jerarquía galáctica. Estaban acostumbrados a tratar con especies primitivas que podían ser fácilmente intimidadas o manipuladas, y todo su enfoque diplomático parecía basarse en la suposición de que la superioridad tecnológica garantizaba el dominio político. La respuesta de la estación Nexus 7 llegó tras un retraso que se prolongó durante varios minutos. Tiempo que el capitán Cain sospechaba que se estaba utilizando para consultas frenéticas entre los líderes alienígenas. Cuando el embajador Kate Barr finalmente apareció en la pantalla principal, su figura alta y delgada, y su piel azul pálido, le daban una apariencia etérea que podría haber impresionado a representantes de civilizaciones menos avanzadas. Sus grandes ojos oscuros mostraban sorpresa, pues claramente luchaba por ocultarse tras el protocolo diplomático. El embajador Kate Barr habló con el mismo tono cauteloso que había caracterizado su transmisión original a la Tierra. Pero el capitán Cain pudo detectar cambios sutiles en sus patrones vocales que sugerían que tenía mucha menos confianza de la que había tenido. Al invitar a lo que esperaba que fuera una lanzadera primitiva a visitar su estación. El embajador expresó su sorpresa por el tamaño y las aparentes capacidades de la nave humana, aunque intentó presentar sus preocupaciones como curiosidad por la ingeniería humana en lugar de alarma por su evidente preparación militar.
El mayor Chris Barnes permaneció detrás del capitán Cain mientras continuaba la conversación, observando con su ojo experto todo lo visible en el fondo de la transmisión alienígena. Los pasillos de la estación estaban llenos de seres de múltiples especies, pero su lenguaje corporal sugería una jerarquía basada en la intimidación física más que en la cooperación mutua. Los alienígenas más grandes e imponentes se movían con la confianza de los depredadores, mientras que las especies más pequeñas parecían respetarlos de maneras que le recordaban a Barnes los chantajes que había encontrado durante las misiones de mantenimiento de la paz en la Tierra. La DRA. Amy Sullivan monitoreó los datos biológicos recopilados por los sensores avanzados de la nave mientras escaneaban la estación y a sus habitantes. Los sistemas médicos del Devastador habían sido diseñados para analizar construcciones de inteligencia artificial a nivel molecular, y catalogaron rápidamente las diversas fisiologías alienígenas representadas a bordo del Nexus 7. Los datos revelaron indicadores de estrés entre muchos de los habitantes de la estación. Señales biológicas que sugerían miedo y ansiedad en lugar de la cooperación pacífica que, según el embajador Kate Barr, caracterizaba a la civilización galáctica. El procedimiento de atraque se convirtió en un ejercicio de tensión cuidadosamente controlada. Mientras el Devastador maniobraba hacia el puerto de atraque más grande de la estación, los controladores de tráfico alienígena guiaban la nave humana con voces que delataban un creciente nerviosismo a medida que observaban más de cerca sus arsenales y sistemas defensivos. Varias naves alienígenas más pequeñas se alejaron de la zona de atraque, con lo que el capitán Khan reconoció como un reposicionamiento táctico en lugar de una gestión rutinaria del tráfico. El ingeniero jefe Danny Rodríguez supervisó el procedimiento de atraque desde su puesto en la sección de ingeniería de la nave, vigilando atentamente los diversos intentos de escaneo dirigidos al Devastador por los sensores de la estación. La tecnología alienígena era sofisticada, pero parecía diseñada para recopilar información sobre objetivos cooperativos, en lugar de penetrar las defensas de una nave que preveía enfrentarse a un análisis hostil. Todo intento de escaneo era bloqueado por sistemas defensivos construidos para protegerse de inteligencias artificiales capaces de reescribir la materia a nivel cuántico. Al engancharse las abrazaderas de acoplamiento y sellarse la esclusa de aire, la capitana Khan recibió informes de toda su nave que confirmaban lo que ya sospechaba basándose en los patrones de comportamiento alienígena. Los sensores pasivos del Devastador habían penetrado todos los sistemas defensivos de la estación Nexus 7 y mapeado su estructura interna hasta llegar a salas y pasillos individuales. Las redes informáticas de la estación habían sido infiltradas silenciosamente por sistemas de inteligencia artificial humana que operaban a velocidades que la tecnología alienígena no podía detectar ni contrarrestar. La información recopilada durante el procedimiento de acoplamiento presentaba una imagen inquietante de la estación Nexus 7 y su verdadero propósito. Ocultas bajo las instalaciones diplomáticas se encontraban áreas de detención diseñadas para mantener a seres conscientes en condiciones que sugerían que estaban destinados a un confinamiento prolongado en lugar de un alojamiento temporal. Las instalaciones de fabricación de la estación estaban configuradas para procesar materiales biológicos de maneras que implicaban una economía esclavista en lugar de la red comercial pacífica que el embajador Kate Barr había descrito en su transmisión original. El teniente comandante Walls elaboró una evaluación táctica que confirmó los peores temores del capitán Kane sobre la naturaleza de esta invitación diplomática. Las diversas especies alienígenas a bordo de la estación no eran socios iguales en un gobierno galáctico, sino participantes de una jerarquía cuidadosamente estructurada donde las especies más fuertes dominaban a las más débiles mediante una combinación de ventaja tecnológica e intimidación militar. El Consejo Galáctico no era una federación de iguales, sino una sofisticada red de protección que utilizaba lenguaje diplomático para ocultar su comportamiento depredador. El análisis de los datos biológicos realizado por el Dr. Sullivan reveló evidencia de modificación genética en varias de las especies alienígenas. Cambios que sugerían que habían sido alteradas para ser más dóciles y menos capaces de resistir. Las instalaciones médicas a bordo de la estación incluían equipos diseñados para procedimientos que guardaban inquietantes similitudes con las técnicas de condicionamiento utilizadas por los gobiernos totalitarios a lo largo de la historia de la humanidad. Los seres que habitaban Nexus 7 no eran ciudadanos libres de una civilización galáctica, sino víctimas de un sistema diseñado para explotar sus recursos y su trabajo. Mientras el Devastador se instalaba en su atraque, el capitán Cain revisó la información acumulada y se preparó para una reunión diplomática que sería diferente a todo lo que los extraterrestres esperaban. Habían invitado a quienes creían primitivos a unirse a su sistema de explotación. Pero en cambio, se enfrentarían a representantes de una especie que había sobrevivido a guerras contra dioses artificiales y había emergido fortalecida de la experiencia. El equilibrio de poder en este escenario de primer contacto estaba a punto de cambiar de maneras que transformarían el panorama político de toda una galaxia.
La cámara del Consejo de la Estación Nexus 7 era una enorme sala esférica diseñada para albergar las diversas fisiologías de docenas de especies alienígenas diferentes. La capitana Lisa Khan entró por la entrada flanqueada por el mayor Chris Barnes y 4 miembros de su equipo de seguridad diplomática. Sus sencillos uniformes azules contrastaban marcadamente con las elaboradas vestimentas ceremoniales que vestían los delegados alienígenas reunidos. Los generadores de gravedad de la cámara creaban zonas de diferente presión atmosférica y atracción gravitatoria para satisfacer las necesidades de seres que habían evolucionado en condiciones planetarias radicalmente diferentes. El embajador Katbar se encontraba en el centro de la cámara, sobre una plataforma elevada que le permitía dirigirse a las distintas zonas de delegación dispuestas alrededor del interior de la esfera. Su figura alta y etérea estaba envuelta en túnicas ondulantes que parecían moverse independientemente de cualquier corriente de aire, y su piel azul pálido parecía brillar con una tenue luz interior que el capitán Caín sospechó que estaba artificialmente realzada para un efecto dramático. Los grandes ojos oscuros del embajador siguieron a la delegación humana mientras ocupaban sus posiciones asignadas en una sección claramente diseñada para seres considerados inferiores a los miembros del consejo establecido. La delegación Krogar ocupaba la sección más grande de la cámara. Sus formas reptilianas estaban dispuestas en una jerarquía que colocaba a los individuos más grandes y con mayor armadura al frente. El general Bor dominaba este grupo con su imponente figura y sus cicatrices de batalla ceremoniales que denotaban una vida dedicada a intimidar a las especies más débiles para que se sometieran. Sus ojos amarillos se fijaron en los grandes graneros con la mirada calculadora de un depredador que evalúa a una presa potencial, y sus manos con garras se posaron sobre armas claramente ceremoniales, pero no menos amenazantes por su naturaleza decorativa. La DRA. Amy Sullivan usó su tableta para registrar observaciones sobre las diversas especies alienígenas presentes en la cámara, mientras que sus sensores implantados recopilaban datos biológicos invaluables para futuros encuentros diplomáticos. La delegación belterana se apiñó en una sección diseñada para seres más pequeños, con sus rasgos insectoides crispándose nerviosamente mientras observaban el proceso con ojos compuestos que no se perdían nada. Los Mentari ocupaban un área mediana y parecían ser los más similares físicamente a los humanos, aunque su piel pálida y sus extremidades alargadas sugerían adaptación a entornos de menor gravedad. El embajador Kate Barr comenzó el proceso con lo que describió como la evaluación estándar de especies primitivas, un proceso que aparentemente se había utilizado para evaluar a docenas de civilizaciones que buscaban la membresía en el Consejo Galáctico. La pregunta comenzó con matemáticas básicas y física elemental, problemas que asumían que la humanidad apenas dominaba los viajes espaciales, y ciertamente desconocía los principios científicos avanzados. El tono del embajador transmitía la condescendencia de un profesor que se dirige a alumnos especialmente lentos. La capitana Caín respondió a las preguntas matemáticas con precisión educada mientras calculaba internamente problemas de navegación hiperespacial que habrían puesto a prueba las computadoras más avanzadas del extraterrestre. Cuando se le preguntó sobre la comprensión de la humanidad sobre la manipulación de la energía, ofreció respuestas de manual sobre la energía de fusión, mientras pensaba en los sistemas de contención de antimateria que alimentaban las armas de su nave. Las preguntas de física recibieron respuestas igualmente contenidas que no revelaron nada sobre las capacidades tecnológicas reales de la humanidad. El ambiente en la cámara comenzó a cambiar cuando el general Bor interrumpió la sesión para preguntar sobre las capacidades militares humanas. Su traductor tradujo su discurso gutural al inglés con matices que sugerían desprecio por lo que él suponía serían armas de proyectiles primitivas y sistemas de propulsión química. La enorme figura del general Krogar se inclinó hacia adelante mientras cuestionaba si la humanidad había progresado más allá de lanzar piedras a sus enemigos o si había desarrollado armas dignas de atención galáctica. El mayor Barn dio un paso al frente para responder a las preguntas militares con la serena profesionalidad que lo había acompañado durante 3 décadas de operaciones de combate. Describió las armas pequeñas humanas como simples sistemas de proyectiles cinéticos, evitando cuidadosamente cualquier mención de la tecnología de aceleración magnética capaz de perforar el blindaje de las naves espaciales. Cuando se le presionó sobre los recursos militares espaciales de la humanidad, mencionó naves de patrulla y plataformas defensivas, sin mencionar la flota de dreadnoughts capaz de esterilizar sistemas estelares enteros. El interrogatorio continuó durante 1 hora. Cada delegación alienígena se turnó para investigar diferentes aspectos de la civilización humana. El patrón se hizo evidente a medida que el capitán Caín escuchaba sus preguntas sobre la extracción de recursos, la gestión de la población y la capacidad industrial. Estas no eran las preguntas de seres que buscaban dar la bienvenida a nuevos miembros a una comunidad galáctica pacífica, sino los cálculos de depredadores, evaluando el valor potencial de nuevas presas. La DRA. Sullivan notó cambios en las lecturas biológicas que recopilaba de los diversos delegados alienígenas. A medida que avanzaba la sesión, las hormonas del estrés aumentaron en varias especies.
Cuando el mayor Barnes mencionó la experiencia de la humanidad con la guerra asimétrica y el desarrollo de armas no convencionales, la delegación Mitari mostró especial interés cuando la conversación abordó la investigación de la inteligencia artificial humana. Sus dedos alargados golpeaban nerviosamente sus asientos ceremoniales. El punto de inflexión llegó cuando el embajador Keitar preguntó sobre el conflicto militar más significativo de la humanidad. Claramente esperando oír hablar de guerras tribales primitivas o simples disputas territoriales entre estados nacionales, el mayor Barnes hizo una pausa antes de describir la guerra de las IA humanas en términos técnicamente precisos, pero que revelaban el verdadero alcance de la experiencia militar de la humanidad. Habló de luchar contra enemigos capaces de reescribir la materia a nivel cuántico y manipular la probabilidad misma como arma. La sala quedó en silencio mientras los delegados reunidos asimilaban las implicaciones de las palabras de Barnes. Combatir inteligencias artificiales requería armas y sistemas defensivos que operaran con principios mucho más allá de cualquier representación en la actual estructura política galáctica. Los alienígenas comenzaron a comprender que habían invitado a representantes de una especie que no solo había sobrevivido al contacto con seres de poder divino, sino que había salido victoriosa de conflictos que habrían destruido la mayoría de las civilizaciones. La postura agresiva del general Bohr se desinfló al procesar las implicaciones tácticas de la guerra de la humanidad contra los dioses artificiales. Los Krogar habían cimentado su reputación en la intimidación física y una potencia de fuego superior, pero sus armas estaban diseñadas para combatir enemigos biológicos que seguían leyes físicas predecibles. Combatir oponentes capaces de alterar la realidad misma requería un enfoque bélico completamente diferente y sugería capacidades tecnológicas que superaban cualquier capacidad de los consejos galácticos. El capitán Caín de Arsenal observó cómo el ambiente en la cámara cambiaba de una evaluación condescendiente a una genuina preocupación a medida que los delegados alienígenas empezaban a comprender que la humanidad no era la especie primitiva que esperaban. Las preguntas se volvieron más respetuosas y el tono pasó del interrogatorio a una genuina indagación sobre las capacidades e intenciones humanas. La etérea compostura del embajador Ketvar se quebró mientras luchaba por mantener el protocolo diplomático mientras procesaba la realidad de que su consejo había cometido un grave error de cálculo sobre el estado militar y tecnológico de la Tierra. La capitán Lisa K decidió que había llegado el momento de demostrar exactamente qué tipo de capacidades tecnológicas poseía la humanidad y tocó el dispositivo de comunicación de su uniforme para contactar con su nave. Su voz se mantuvo tranquila y profesional mientras solicitaba que el devastador realizara lo que describió como un escaneo defensivo estándar del área circundante. El tipo de control de seguridad rutinario que cualquier nave militar responsable realizaría al visitar un lugar desconocido por primera vez. El teniente comandante Ryan Walsh recibió las órdenes del capitán desde su puesto en el puente del devastador e inmediatamente comenzó a activar los sistemas de escaneo diseñados para rastrear la inteligencia artificial. Máquinas nanométricas operando a velocidades relativistas, los sensores creados para monitorear enemigos capaces de reescribir la realidad a nivel cuántico, penetraron rápidamente todos los sistemas defensivos que la estación Nexus 7 podía desplegar contra ellos. En cuestión de segundos, las computadoras de la nave humana estaban construyendo modelos tridimensionales detallados de toda la estación. Los resultados del escaneo aparecieron en las pantallas tácticas de Walsh con una claridad que habría impresionado a los ingenieros que diseñaron el sistema para su uso contra dioses artificiales. Cada pasillo, cada habitación, cada cámara oculta dentro de la enorme estación alienígena fue mapeada y catalogada. Los sistemas defensivos que las diversas especies alienígenas consideraban de vanguardia resultaron ser poco más que sofisticadas alarmas antirrobo en comparación con la tecnología de escaneo que la humanidad había desarrollado durante su guerra contra enemigos que consideraban la física una sugerencia. El embajador Keitar observó sus paneles de control con creciente alarma a medida que las luces indicadoras comenzaban a emitir advertencias por toda la cámara del Consejo. Las redes defensivas más avanzadas de la estación informaban de una penetración completa por parte de sistemas de escaneo que operaban según los principios de su científico. No pudo identificar ni comprender. La nave humana examinaba con indiferencia cada sistema clasificado a bordo del Nexus 7 con la misma facilidad con la que su gente escanearía una transmisión de radio primitiva. El análisis táctico que Walsh compiló dibujó una imagen de la estación Nexus 7 que confirmó las peores sospechas sobre su verdadero propósito. Ocultas bajo las instalaciones diplomáticas se encontraban áreas de detención diseñadas para albergar a miles de seres sintientes en condiciones que solo podían describirse como de prisión. Las instalaciones de fabricación estaban configuradas para procesar materiales biológicos y elementos raros de maneras que sugerían una economía basada en el trabajo forzado y la extracción de recursos de las civilizaciones conquistadas. La DRA. Amy Sullivan recibió los datos biológicos del escaneo e inmediatamente comenzó a correlacionarlos con sus observaciones de las diversas especies alienígenas presentes en la Cámara del Consejo. Los resultados revelaron un patrón inquietante de modificación genética en varias especies,
que indicaba programas sistemáticos de reproducción diseñados para mejorar la obediencia y reducir las tendencias agresivas. Las instalaciones médicas a bordo de la estación incluían equipos diseñados específicamente para procedimientos que guardaban inconfundibles similitudes con las técnicas de condicionamiento empleadas por los regímenes totalitarios más brutales de la historia de la humanidad. El ingeniero jefe Danny Rodríguez supervisó la operación de escaneo desde su puesto en la sección de ingeniería de devastadores e hizo un descubrimiento que cambió por completo la naturaleza de la reunión diplomática. Ocultos en las redes informáticas de la estación se encontraban planes detallados de invasión a la Tierra, que incluían cronogramas de extracción de recursos, protocolos de gestión de la población y estimaciones de plazos para la completa subyugación de la civilización humana. La invitación diplomática nunca había tratado sobre contacto pacífico ni membresía galáctica. La capitana Cain escuchó los informes de su tripulación con la serena profesionalidad que la había acompañado durante 15 años de servicio militar, pero internamente calculaba las implicaciones de lo que habían descubierto. El Consejo Galáctico no era una federación de civilizaciones pacíficas, sino una sofisticada organización criminal que utilizaba lenguaje diplomático para disfrazar un comportamiento depredador a escala interestelar. Las diversas especies representadas en la Cámara del Consejo no eran socios iguales, sino participantes de una jerarquía basada en la explotación y la intimidación. El mayor Chris Barnes recibió datos tácticos que revelaron las verdaderas capacidades militares de las diversas flotas alienígenas estacionadas alrededor de Nexus 7, y los resultados fueron casi decepcionantes por sus limitaciones. Los sistemas de armas que estas civilizaciones consideraban avanzados eran primitivos comparados con los armamentos que la humanidad había desarrollado para combatir inteligencias artificiales capaces de manipular la materia a nivel subatómico. Las naves alienígenas estaban diseñadas para intimidar a las especies primitivas, no para entablar un combate serio contra oponentes que contraatacaban con tecnología igual o superior. El ambiente en la Cámara del Consejo experimentó una transformación drástica a medida que las implicaciones de la demostración del escaneo humano se hicieron evidentes para los delegados reunidos. La etérea compostura del embajador Qatar finalmente se quebró por completo al darse cuenta de que su gente había invitado accidentalmente a un depredador supremo a lo que creían que sería una evaluación rutinaria de presas indefensas. La facilidad con la que los humanos penetraron todos los sistemas defensivos de la estación demostró una superioridad tecnológica que dejó obsoleta toda la estructura del Consejo Galáctico. La postura agresiva del general Bohr desapareció por completo cuando sus asesores militares le proporcionaron un análisis de las capacidades de la nave humana basándose en lo observado durante la operación de escaneo. El devastador portaba sistemas de armas capaces de destruir lunas pequeñas y tecnología defensiva que lo hacía prácticamente inmune a cualquier elemento del arsenal Krogar. Comprender que su especie se había forjado una reputación intimidando a civilizaciones que no representaban una amenaza real fue un duro golpe para su visión del mundo que lo dejó sin palabras. La delegación beltreriana comenzó a transmitir comunicaciones frenéticas a su mundo natal mientras procesaban la realidad de que la humanidad representaba una amenaza para el orden galáctico existente, una amenaza para la que su civilización no estaba preparada en absoluto. Sus rasgos insectoides se contrajeron con energía nerviosa. Mientras calculaban las implicaciones de haber provocado accidentalmente a una especie que libraba guerras contra dioses artificiales por diversión, el Dr. Sullivan notó que varias de las especies alienígenas más pequeñas en la cámara mostraban signos biológicos de alivio en lugar de miedo a medida que el alcance de las capacidades humanas se hacía evidente. La delegación Mentari, en particular, parecía experimentar una especie de anticipación esperanzadora que sugería que veían la llegada de la humanidad como una posible liberación de la jerarquía opresiva que había dominado sus vidas durante generaciones. El capitán Cain observó a los diversos alienígenas. Reaccionó con la mente analítica de un militar de carrera y se dio cuenta de que la estructura política de esta región de la galaxia estaba a punto de experimentar cambios fundamentales. La demostración de la superioridad tecnológica humana había revelado la naturaleza depredadora del Consejo Galáctico, a la vez que demostraba que la humanidad poseía la capacidad de imponer un orden diferente. Los alienígenas que esperaban evaluar a los primitivos estaban siendo evaluados por representantes de una especie que ya había juzgado a su civilización y la había encontrado deficiente. El silencio en la sala del consejo se prolongó durante varios minutos mientras los delegados reunidos se esforzaban por procesar el cambio total de sus suposiciones sobre este escenario de primer contacto. El embajador Keitar finalmente habló con una voz que carecía por completo de su tono condescendiente anterior, preguntando al capitán Cain qué pretendía hacer la humanidad con la información que habían recopilado sobre la verdadera naturaleza del Consejo Galáctico y sus actividades. La capitana Lisa Khan se situó en el centro de la sala del consejo y se dirigió a los delegados alienígenas reunidos con la serena autoridad de quien tenía todas las ventajas en una negociación que acababa de ser completamente redefinida. Su voz resonó por la sala esférica mientras explicaba que la humanidad había acudido a esta reunión, plenamente consciente de la verdadera naturaleza del Consejo Galáctico.
Gracias al análisis de inteligencia de su transmisión original y a los datos de escaneo que acababan de recopilar de la estación Nexus 7, la revelación de que los líderes de la Tierra conocían las intenciones depredadoras tras la invitación diplomática conmocionó a las diversas delegaciones alienígenas. La piel azul pálido del embajador Ketabar pareció palidecer aún más al comprender que su engaño cuidadosamente planeado había sido transparente para los humanos desde el principio. El colectivo sapiriano había construido su reputación basándose en una inteligencia superior y una cuidadosa manipulación, pero habían sido superados por una especie a la que habían tachado de primitiva, mayor. Chris Barnes dio un paso al frente para presentar al Consejo una opción que determinaría la futura relación entre la humanidad y la estructura política galáctica existente. La Tierra estaba preparada para entablar relaciones diplomáticas genuinas basadas en el respeto mutuo y la igualdad. Pero cualquier intento de implementar los planes de invasión que habían descubierto traería consecuencias que ninguna de las civilizaciones reunidas estaba preparada para afrontar. El tono del mayor se mantuvo profesional, pero su significado era inequívocamente claro. La DRA. Amy Sullivan comenzó a documentar la evidencia de crímenes contra especies inteligentes que los escaneos de los devastadores habían revelado en toda la estación Nexus 7. Su tableta registró detalles de las instalaciones de detención, el equipo de procesamiento biológico y los programas de modificación genética que pintaban un panorama de opresión sistemática a una escala que eclipsaba las peores atrocidades de la historia de la humanidad. Esta información garantizaría que la humanidad entrara en la política galáctica con una comprensión completa de la estructura de poder existente y sus víctimas. La demostración de la determinación humana llegó cuando la capitana Khan activó los sistemas de armas de su nave desde su posición en la cámara del Consejo. Las señales de energía de los cañones de lanza gravitacional y los misiles de disrupción cuántica de los devastadores se hicieron detectables por toda la estación mientras las barreras defensivas diseñadas para resistir los ataques de dioses artificiales zumbaban con poder contenido. La exhibición fue sutil pero inconfundible, un recordatorio de que las preferencias diplomáticas de la humanidad estaban respaldadas por capacidades militares que podían transformar el panorama político de toda la galaxia. El general Bor fue el primero de la especie depredadora en reconocer el cambio fundamental en la dinámica de poder galáctico que representaba la llegada de la humanidad. Su enorme forma reptiliana pareció encogerse al procesar la realidad de que toda la doctrina militar del Imperio Krogar estaba obsoleta frente a oponentes que habían sobrevivido a guerras contra enemigos capaces de reescribir las leyes de la física. Las manos con garras del general temblaron al comprender que el reinado de intimidación de su especie estaba a punto de terminar. La especie alienígena más pequeña comenzó a hablar por primera vez desde que comenzaron los procedimientos diplomáticos, y sus palabras revelaron el verdadero alcance de la naturaleza opresiva del Consejo Galáctico. La delegación Mentari habló de los pagos forzados de tributos y las transferencias tecnológicas obligatorias que habían mantenido a su civilización en un estado de servidumbre perpetua. Los representantes de Belterrón describieron programas de reproducción diseñados para eliminar los rasgos agresivos de su linaje genético, dejándolos incapaces de resistir las exigencias de especies más fuertes. El capitán Caín escuchó estos testimonios con la mente analítica de un oficial militar de carrera, mientras calculaba internamente el alcance de la crisis humanitaria en la que se había visto inmersa la humanidad durante lo que se suponía que sería un simple primer contacto. La evidencia sugería que docenas de civilizaciones en esta región de la galaxia estaban atrapadas en diversas formas de explotación por parte de las especies depredadoras que dominaban la estructura de poder del Consejo Galáctico. El teniente comandante Ryan Walsh informó desde el devastador que varias naves alienígenas partían silenciosamente. El área alrededor de la estación Nexus 7, cuyo movimiento sugería retiradas apresuradas en lugar de una gestión rutinaria del tráfico. El patrón de partida indicaba que la noticia de las capacidades de la humanidad ya se estaba difundiendo a través de las redes de comunicación y varias especies comenzaban a recalcular sus posiciones en una jerarquía galáctica que acababa de ser alterada fundamentalmente por la llegada de un nuevo superdepredador. El análisis del Dr. Sullivan de los datos biológicos recopilados durante la reunión reveló que muchas de las especies oprimidas mostraban indicadores de estrés asociados con la esperanza en lugar del miedo al escuchar las palabras de la delegación humana. La posibilidad de liberarse del sistema depredador del Consejo Galáctico desencadenaba respuestas bioquímicas que sugerían que estas civilizaciones conservaban la capacidad de actuar de forma independiente a pesar de generaciones de condicionamiento diseñado para eliminar la resistencia. El mayor Barnes coordinó con representantes de la especie oprimida para establecer protocolos de comunicación que permitieran el contacto continuo fuera de los sistemas de monitoreo del Consejo Galáctico. Los sistemas de inteligencia artificial a bordo del Devastador ya eran capaces de penetrar las redes de comunicación alienígenas y comenzaron a establecer canales encriptados que permitirían a las víctimas de la opresión del Consejo coordinar actividades de resistencia sin ser detectadas por sus opresores.
La embajadora Qatar hizo un último intento por salvar la situación ofreciendo a la humanidad un puesto dentro de la jerarquía existente del Consejo Galáctico, sugiriendo que la Tierra podría unirse a la especie depredadora como socio igualitario en la explotación de las civilizaciones más débiles. Su propuesta fue recibida con el silencio de la delegación humana, que alzó la voz con más fuerza que cualquier rechazo verbal, y los rasgos etéreos del embajador reflejaron resignación al comprender que su pueblo había juzgado mal no solo las capacidades de la humanidad, sino también su carácter moral. La capitana Cain entregó el mensaje final que transformaría la política galáctica para las generaciones venideras al informar a los delegados reunidos que la flota humana estaba lista para defender a cualquier especie amenazada por las prácticas depredadoras del Consejo Galáctico. La Tierra no toleraría la continuación de la opresión sistemática en ninguna de sus formas. Y las civilizaciones que persistieran en explotar a las especies más débiles se enfrentarían a la intervención militar de fuerzas humanas diseñadas específicamente para combatir a oponentes mucho más peligrosos que cualquier cosa representada en la estructura política galáctica actual. La partida del devastador de la estación Nexus 7 marcó el final de una era en la política galáctica, ya que docenas de especies oprimidas comenzaron a emitir llamadas de ayuda a la flota humana. La nave del capitán Kane saltó al hiperespacio con las coordenadas de civilizaciones de toda la galaxia que habían esperado generaciones a alguien lo suficientemente poderoso como para desafiar a sus opresores. Los alienígenas esperaban evaluar a una especie primitiva, y en cambio, descubrieron que la Tierra había enviado su nave de guerra más mortífera porque la humanidad ya los había evaluado y los había declarado culpables de crímenes que exigían justicia. El almirante Jake Morrison recibió el informe final del capitán K en la Tierra. Si bien los preparativos para la verdadera entrada de la humanidad a la civilización galáctica ya estaban en marcha, el mensaje era claro y resonaría por toda la galaxia durante años. La humanidad no sería subestimada, y quienes amenazaran a las especies pacíficas enfrentarían consecuencias que nunca imaginaron posibles.